Muchas buenos días a todos. Veo un poco de caras conocidas aquí. Veo a Carlos Felipe Londoño en la Universidad de IA, no lo veía desde hace tiempo. Ahí me gradué yo en el año 1987. Carlos Desde Felipe fue Alejo, mi profesor de ingeniería de estructuras hace, hidráulicas. hace Ujú. mucho tiempo. Veo también a Alfonso Reyes, con quien compartí el consejo académico de la Universidad de los Andes por algunos años, a Harold del Uniminuto. Yo quiero compartir unas reflexiones que en el fondo están enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional de los Andes, que estamos en este momento discutiendo con toda la comunidad. Algunas de las reflexiones yo creo que son muy similares para todas, otras tienen algunas diferencias, tanto por la naturaleza de la Universidad de los Andes como nuestro mismo carácter privado. Pero yo creo que todas tienen que ver con los desafíos del presente, que son muchos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad entre todos de leer un artículo publicado este fin de semana por el periódico inglés The Guardian, que planteaba de manera un poco apocalíptica, con estos discursos distópicos tan en boga en estos tiempos, casi el fin de las universidades. Yo no creo que las instituciones de educación vayan a desaparecer. Yo creo que las mejores no solo sobrevivirán, sino que van a prevalecer. Pero sí creo que con la pandemia y con todo lo que ha venido detrás, tenemos un proceso de aceleración histórica que nos obligará a cambiar más que en cualquier otro momento. Entonces yo quiero plantear una presentación como del contexto muy rápido. Muchas gracias, Luis Fernando. Yo hago una pregunta para no empezar a hablar ahora como empecé cuando me dieron la palabra. ¿Ustedes habían planteado que yo haga una pequeña presentación o quieren más bien un diálogo? Dicho, ¿cómo organizamos el tema? ¿Cómo creen que sea más productiva la sesión? ¿Cómo querrían? No, doctor Alejandro, usted tiene preparado hoy como una presentación. Yo tengo preparado unas ideas generales, pero podemos Sí, también tener una conversación. No, sí, podemos avanzar una cosa mixta, unas ideas generales y si alguien tiene inquietudes, preguntas, podemos intercambiar ideas. Me parece maravilloso. Tenemos un tiempo prudente para hacerlo. ¿cuánto tiempo Dentro de la tenemos? programación, ¿cuánto tiempo tenemos, Estamos en Oscar? una hora para avanzar, presidente, en el diálogo con el doctor Alejandro y preparar algunas ideas para el diálogo con el señor viceministro, en la que aspiramos también el doctor Alejandro, si así lo desea, continúe. Entonces, estamos a una hora, presidente, o sea que estamos ya a 47 minutos de ese tiempo, presidente. Muy bien, doctor Alejandro, entonces usted sabrá distribuir de pronto unos 35 minutos de Sí, yo hago una intervención, presentación de 30 y 20, unos 30 15 minutos minutos. de diálogo, ¿le parece? Sí, no, lo que me gusta, quiero sobre todo hacer énfasis en el diálogo, hago una presentación corta de 20, 25 minutos. Bueno, Y señor, muchas gracias. Adelante, bien por Híbrido, que usted. estamos de moda ahora con lo híbrido, entonces podemos hacerlo híbrido, Alejandro. perfecto. Ahí les acabo de compartir el artículo que mencioné hace un rato, está en el chat, eh, publicado esta semana. Un poco apocalíptico, tal vez demasiado, pero yo creo que es un llamado de atención para todos, sobre todo ese entendimiento de la pandemia y lo que hemos vivido este año extraño, todos, como un acelerador histórico, que yo creo que así lo es. Yo les cuento de manera anecdótica que yo he estado rector de la Universidad de los Andes 18 meses, de esos 18, 11 meses encerrado. Apenas ayer pude volver al campus después de exactamente 11 meses y una semana. Quiero contarles un poco entonces la forma como hemos conceptualizado el plan de desarrollo de la Universidad de los Andes, porque yo creo que es una discusión interesante que tiene un horizonte que no es ese de súper largo plazo. No es imaginarnos en 15, 20 años, sino en 5 años en dónde estaremos. Y voy a hablarles del contexto y un poco de lo que estamos pensando hacer. Y yo creo que eso puede servir por lo menos para instigar la conversación que vamos a tener más adelante. En el contexto hablamos de lo siguiente y voy a presentarlo de manera casi telegráfica, los puntos que tratamos de traer a cuento. El primero es la globalización de las audiencias y la entrada de nuevos actores al sector de la educación. No sé si han visto la publicidad que ha venido haciendo Google en redes sociales desde hace aproximadamente 15 días, que tienen esta semana una presentación donde van a lanzar sus temas de educación superior. Nosotros creemos que esta globalización de las audiencias va a continuar, que en particular en los temas de posgrado vamos a enfrentar algunas universidades colombianas competencia cada vez más grande, que
estos temas de los microcredenciales y la posibilidad que van a tener estudiantes, no solamente en posgrado, sino en pregrado, de, por ejemplo, tomar una materia. Yo fui profesor 4 años de teoría de juegos. Daba la clase con el libro que yo había visto en el doctorado. Tengo que confesarlo después, que yo no innové mucho en esa clase en 4 años. Di más o menos la misma clase y iba adaptándole cosas del contexto colombiano. Pero hoy en día lo que puede hacer un estudiante en cualquier universidad de Colombia y del mundo es de pronto ir a una universidad, ver ese curso y pedir que se lo homologuen en la universidad donde está estudiando su programa principal. Yo creo que esa suerte de globalización de las audiencias se va a ir consolidando. Y yo creo que en 4 o 5 años será, por lo menos en algunas instituciones, bastante fuerte. Hay un tema que nos preocupa en la universidad que tiene que ver con este cambio en las tendencias de mercado de trabajo y en particular lo que está ocurriendo en algunos programas. Nosotros tenemos una preocupación con la caída sustancial en la demanda en algunos programas de ciencias sociales, en particular filosofía, antropología, historia y algunos similares. Hay alguna caída en la demanda en algunos programas de ingeniería. Se está concentrando el tema de las inscripciones en la universidad en carreras como Derecho, Administración, Economía, algunas ingenierías. Y ahí podría mencionar algunas carreras de ciencias que están en una especie de boom. No sé si va a durar mucho, como física, por ejemplo, que tiene en este momento los estudiantes de física ya graduados por sus conocimientos de modelación y matemáticas, un mercado de trabajo abierto. Me parece que también todos tenemos que tener en cuenta en este momento lo que nos dicen las nuevas teorías de aprendizaje sobre la forma como aprenden efectivamente los estudiantes. Yo creo que a pesar de que esas nuevas teorías de aprendizaje vienen dando vueltas hace 10 o 15 años, no han sido incorporadas sus conclusiones y enseñanzas plenamente en nuestro quehacer de todos los días. Y en ese contexto, que tiene en cuenta, vuelvo y repito, para hacer esta presentación telegráfica, la irrupción de las tecnologías de información, con lo que ello implica en términos de globalización de las audiencias, el crecimiento de esos microcredenciales, los cambios sustanciales en los mercados de trabajo y por ende en la demanda de algunos programas de nuestras universidades, las conclusiones de las nuevas teorías del aprendizaje, y yo quiero también mencionar ciertas tendencias que yo voy a llamar antiliberales en las universidades, ciertas discusiones que no se pueden tener. Y en el mundo, y el tema es evidente en Estados Unidos y yo creo que nos va a llegar, y yo lo veo, por ejemplo, en la discusión política de este momento, una creciente hostilidad contra las élites de conocimiento. Y las universidades cada vez van a ser más epicentros de ciertas disputas, en un sentido que no es necesariamente peyorativo, culturales e intergeneracionales. Entonces estamos en un contexto, ustedes tienen más experiencia que yo llevo tal vez menos tiempo que todos los rectores que estamos hablando esta mañana. Pero me gustaría ahora que compartiéramos un poco de opiniones si este es un contexto que ustedes ven mucho más complicado, de coyunturas distintas que se enfrentó en el pasado, por ejemplo, grandes crisis económicas. Yo recuerdo, como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la crisis de por allá de 2008-2009, pero encuentro esta coyuntura, esta situación, este conjunto de circunstancias enmarcado en estas tendencias globales, que si uno se lo ve un poco más, están dominadas por esa amenaza creciente de la crisis climática, el aumento de ciertas desigualdades en muchas dimensiones relevantes y estos grandes cambios, vuelvo y repito, en los mercados de trabajo de la inteligencia artificial. Encuentro, insisto en este punto, que esta coyuntura tal vez es más compleja, más inquietante, pero tal vez más interesante de las que cualquier grupo de rectores haya enfrentado en 2 o 3 generaciones. O sea, somos afortunados, pero tenemos sobre nuestros hombros, creo yo, una gran responsabilidad, porque los cambios van a ser muchos y yo creo que van a ocurrir algunos de ellos en esta década. Cuando yo estaba haciendo mi discurso para posesionarme en la Universidad de los Andes de rector, leí aproximadamente 10 o 12 libros sobre educación superior. Y me llamó la atención que uno podría casi que dividirlos en 2 tipos de discusiones. Unos tenían una visión muy utilitaria de la educación y básicamente era un entendimiento del estudiante como cliente, un cliente cada vez más demandante, un cliente con muchas posibilidades de escoger aquí y allá,
un cliente al que había que satisfacer, sobre todo la literatura anglosajona. Hay un libro que si usted, no sé si lo leyeron algunos, publicado hace 6, 7 años por un tipo que se llama Jeffrey Selingo, que se llama College Unbound, que presenta esa visión. Es decir, los estudiantes cada vez van a poder escoger más y nosotros tenemos que tener no solamente unos programas que respondan a sus inquietudes y demandas, sino al mismo tiempo una especie de cultura o comunidad de bienestar instalada en las universidades. Al mismo tiempo, hay una serie de reflexiones sobre la educación actual, y el libro representativo de esto es un libro que escribió por allá un intelectual americano que se llama William Deresiewicz. El libro se llama Excellent Ship, y es una crítica a esa visión de la educación más utilitaria, y es un rescate de esa otra parte de la educación, la podemos llamar la educación liberal, la educación como búsqueda de sentido, como autodescubrimiento, la educación como búsqueda de un criterio, de una forma propia de entender el cambio social. Recordé incluso esa idea que este fin de semana estamos en una campaña en redes sociales sobre Stanislao Zuleta, que se llama Aprendí de Zuleta. Esa idea que él tenía con los principios del racionalismo kantiano, que lo que uno debe aprender en la universidad, en cualquier espacio educativo, es a pensar por sí mismo y a ser consecuente. Yo creo que las dos visiones tienen que coincidir. Y a pesar de que parecen opuestas, yo creo que nosotros tenemos una tensión entre una y la otra. Esa visión que tiene que responder de manera inmediata a las demandas de los estudiantes y el mercado laboral, pero la otra que no se resigna a una visión plenamente utilitaria de la educación superior y quiere que nuestras instituciones sean también espacios para el pensamiento crítico y tal vez los espacios de reflexión, de introspección, llamémosla colectiva, que necesitan un poco nuestras sociedades en estos momentos de dificultades. En el contexto local, para la perspectiva de la Universidad de los Andes, y yo creo que quiero discutir con este tema con todos ahora, nosotros sí hemos experimentado una caída en la demanda, no tan grande. En tiempo de pandemia puede estar entre 4 y 5%, pero nos preocupan algunos programas, y ya mencioné algunos de ellos. Quiero volver sobre el tema. Esa caída particularmente fuerte en las humanidades para mí es fuente de preocupación. Nos preocupa que somos muy vulnerables a cambios en las políticas públicas. Por ejemplo, si mañana alguien decidiera decir que el ICETEX no va más, eso sería un golpe financiero. Hay una dependencia no absoluta, pero una dependencia importante de ciertos programas públicos. Me preocupa en esta coyuntura el deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchas familias, que lo estamos viviendo. Estamos en un momento de devastación social. Ustedes vieron la cifra de crecimiento, de caída de la economía el día de ayer, la más grande en un siglo. Y los ingresos de los hogares de estratos 3 y 4 y 5, que ya representan en la Universidad de los Andes un porcentaje muy grande, pero en muchas universidades mucho mayor, cayeron el año pasado entre 25 y 30%. Me sigue preocupando como rector y dijéramos como persona preocupada por lo público, que no hemos sido capaces de tener un apoyo decidido ni del sector público ni del sector privado a la educación en nuestro país, a pesar de la creación del Ministerio de Ciencias. Entonces hay un contexto local que se suma a ese contexto global. En la Universidad de los Andes tuvimos un modelo de crecimiento, que yo lo voy a describir de manera un poco descarnada, si se quiere, que yo creo que ha sido similar al de muchas otras universidades privadas, por lo menos universidades privadas comparables con la Universidad de los Andes, que no son pocas. Y ese modelo de crecimiento, ese modelo financiero, ese modelo de financiación, estuvo en la última década, en lo que va ocurrido este siglo más bien, no en la última década, yo diría las últimas 2 décadas, basado en un crecimiento real en el valor de las matrículas. En los Andes las matrículas crecían 3, 4 puntos por encima de la inflación cada año, 2 en algunos, se duplicaron en términos reales en los últimos 20 años. Eso permitió que la universidad creciera, que se convirtiera en una universidad de investigación, que su cuerpo profesoral fuera el que es, con 850 profesores de tiempo completo.
permitió al mismo tiempo un crecimiento sin antecedentes en la infraestructura. La infraestructura de la Universidad de los Andes, que tiene 70 años, creció mucho más en los últimos 15 que en todo el pasado. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, como también piedra angular para la conversación que puede seguir más adelante, es que ese modelo se agotó. El modelo de crecimientos sistemáticos y más o menos pronunciados de las matrículas en términos reales para financiar la investigación, la infraestructura y el crecimiento de la planta profesoral está agotado. Hoy en día, yo lo puedo decir cándidamente, la Universidad de los Andes está en un equilibrio precario. Y nosotros hemos tomado la decisión, y así se le ha anunciado a la comunidad, de manera franca, cándida, de que las matrículas no van a aumentar más en términos reales. Y estamos en ese cuento de la diversificación de ingresos que no es fácil, que va a tener que, por ejemplo, estar acompañado de un aumento de las capacidades de la universidad para financiar la investigación con las fuentes tradicionales como se financian las universidades de investigación en buena parte del mundo. Tenemos que acceder a recursos, en este caso más recursos internacionales que nacionales, de grants y demás para financiar muchas de esas actividades. Entonces estamos en un punto de inflexión y miren un poco la coincidencia que es la que yo quiero traer a cuento, que es complicada, la tarea que me tocó como rector. Este agotamiento del modelo de financiamiento previo, esto es, esta imposibilidad futura de seguir aumentando las matrículas en términos reales, coincide con la pandemia, el coronavirus y demás. Y esa coincidencia es complicada, es compleja. Porque de alguna manera nos obliga a cambiar y el cambio tiene que ser alejarse de ese modelo. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuál es el conjunto de actividades que estamos identificando? ¿Qué es lo que queremos hacer un poco para enfrentar esta disyuntiva? Yo no la voy a llamar crisis porque en el fondo no tenemos una gran crisis financiera, pero sí tenemos un problema de encontrar un futuro viable distinto a ese pasado que parece ya estar agotado, por lo menos en algunos de sus elementos esenciales. Hemos visto lo siguiente. Queremos hacer un énfasis en posgrados. Estamos en un proceso de transformación digital. Tuvimos un trabajo con esta consultora Deloitte que terminó por allá en el mes de diciembre. Hemos venido trabajando con la plataforma Coursera, Alfonso, que está aquí, Alfonso Reyes, que fue el decano, hoy rector de la Universidad de Ibagué, decano de la Facultad de Ingeniería por mucho tiempo, consolidó una relación con Coursera que hemos venido profundizando. Y en nuestro plan de desarrollo queremos tener al menos 2.000 estudiantes nuevos en los próximos 4 o 5 años en maestrías virtuales, quizás aumentando nuestro alcance, yendo más allá, dijéramos, de Colombia, y concentrándonos en algunos países de América Latina. Estamos en ese proceso de auscultar ese tema, pero queremos, vuelvo y repito, yo creo que este es un tema interesante, quisiera oír la opinión de todos, meterle la ficha, ponerle atención al tema de las maestrías, en particular las maestrías virtuales, en nuestra alianza inicialmente con Coursera y probablemente con otras más. Eso requerirá un conjunto de inversiones distintas. Estamos cambiando completamente nuestro plan de inversiones. Los temas de infraestructura entraron al congelador y los temas de transformación digital, analítica de datos y campus virtual adquieren preeminencia. Y vamos a cambiar completamente, reconfigurar ese plan de inversiones. Lo de infraestructura va a ser meramente lo inercial. Ahí vamos a poner un énfasis. Estamos también rediseñando y queremos poner un énfasis y trabajar y podríamos buscar de pronto trabajos conjuntos con los que quieran en los temas de educación continua. En educación continua, la Universidad de los Andes, no sé ustedes si ven algún potencial adicional. Nosotros creo que hacemos muy poquito. Los ingresos de educación continua de la Universidad de los Andes apenas superan los 20.000 millones de pesos anuales. No hemos tenido ambición. A mí me llama la atención de que cuando interactúo con personas o egresados de la universidad en los 40 y los 50, todos quieren regresar de alguna manera a la universidad. Entonces vamos a tratar de hacer algo en educación continua distinto a lo que se hacía en el pasado. Tenemos en los programas de pregrado en este momento una nueva metodología para los nuevos programas que pone
la carga de la prueba mucho más fuerte en los decanos que los quieren aprobar. O sea, esos posgrados que aprobábamos en nuestras universidades que simplemente estaban basados en lo que los profesores hacían, pero que se olvidaban un poco de esa conexión con el mundo, yo creo que van a quedar atrás. Estamos haciendo un esfuerzo grande en los temas de investigación y con la vicerrectora yo he tenido en los temas de investigación una obsesión con el tema del impacto. A mí me parece que la cienciometría y las citaciones y esa forma de medir lo que hacemos las universidades está distorsionando completamente nuestro papel en la sociedad. Y si yo quisiera describir una palabra, el desafío más grande que tenemos todos es conectarnos más, no solamente en la docencia, sino también en la investigación. Y queremos conectarnos mucho más. Para esa conexión tenemos como punta de lanza 4 centros nuevos de investigación. Un centro que ustedes de pronto han oído hablar, que conocen sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Centro DS para América Latina, que hacemos con la Universidad de Columbia. Un centro de Finanzas Sostenibles. Un centro, Alfonso también fue protagonista de esta historia, de inteligencia artificial que se llama Sinfonía, en la Facultad de Ingeniería principalmente, pero ya interdisciplinar. Y un centro naciente sobre estudios agropecuarios, que es producto en parte de las investigaciones que ha hecho Silvia Restrepo, la vicerrectora de la universidad. Y queremos que estos centros interdisciplinarios sean, vuelvo y repito, forma de conectarnos también con el sector privado y, si se quiere, con quienes ven en la investigación que hacemos una posibilidad de transformación y de cambio. En los temas de innovación estamos pensando seguir el camino que han seguido la Universidad Católica y el TEC de Monterrey, de tener centros de innovación dedicados a eso. O sea, descentralizar, incluso de tener un edificio propio para los temas de innovación. Estamos empezando a ajustar esa idea. Y estamos en un trabajo con la Universidad Católica de Chile para de pronto incursionar en los temas de educación tecnológica. Ellos tienen allá una universidad, un centro de educación superior que se llama el DUOC. Y estamos pensando entrar o empezar a construir una historia con ellos que nos lleve a tener más o menos 2.000 estudiantes por allá a finales del año entrante. Y lo hacemos como un tema estratégico, no solo porque creemos que allí también hay posibilidades de tener más estudiantes, de ese discurso que tenemos de la movilidad social, tener por lo menos otro instrumento. Y también porque creemos que el contacto que nos puede dar ese énfasis en otro tipo de educación, los vasos comunicantes con la universidad, ese polvo a tierra, nos puede también servir para cambiar un poco. Todo este idea es un poco un borrador que estoy compartiendo con ustedes. Las tenemos que afinar con la comunidad en los próximos 6 meses, pero estamos en esa tarea. Yo quiero dejar la cosa por ahí, porque me interesa mucho más bien compartir con ustedes las opiniones sobre esta coyuntura tan interesante. Me gusta utilizar esa palabra inquietante, donde todos estamos abocados al cambio. Oscar, no sé si tú quieres moderar la conversación o quieres que compartamos un poco entre todos. Señor rector, muchísimas gracias. Con la anuencia suya, presidente, entonces abrimos este espacio de discusión para que los rectores planteen sus diferentes opiniones. Yo aquí me estoy tomando un cafecito con la... Está resultándonos, apreciados rectores, muy importante su introducción a propósito del diálogo que deberemos sostener ahora con el señor viceministro. Yo tengo el orden de la palabra en las siguientes lista. Está el doctor Alfonso Reyes, el doctor Julián Osorio y el doctor Carlos Felipe Londoño. ¿Está bien ese orden, rectores? De acuerdo. Y luego el doctor Carlos Eduardo Jaramillo. Entonces, por favor, adelante, doctor Alfonso. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Qué bueno verte. Igualmente, mil gracias por tus palabras. A propósito del artículo de The Guardian, que efectivamente es un poco apocalíptico, yo recomendaría también leer un libro del rector Ricardo Rivero, que es el rector de la Universidad de Salamanca. Él lo escribió, empezó a escribirlo a finales del año pasado, y justamente es la posición opuesta. Es una visión del futuro de la universidad. Es interesante no solo los argumentos que él plantea allí, sino además el hecho de que lo haga el rector de tal vez una de las universidades más antiguas del mundo, que ha pasado, entre otras, varias de las pandemias que ha sufrido la humanidad, incluso más graves que la que estamos viviendo.
yo creo que vale la pena tener ese libro como referencia. Es el doctor Ricardo Rivero. Quería básicamente añadir 3 puntos a esta conversación de lo que menciona Alejandro hasta ahora. Yo creo que las universidades son instituciones extremadamente conservadoras y difíciles de cambiar, sobre todo a nivel estructural. Y creo que uno de los lastres más grandes que tiene y que ha cargado en los últimos siglos ya es su propia estructura organizacional, porque es una estructura que está anclada a una taxonomía particular de la ciencia. Y el efecto que eso tiene es una fragmentación completa de lo que es la comprensión del conocimiento. Todas nuestras universidades están organizadas por facultades o por escuelas, y las escuelas o facultades por departamentos. En general, la estructura responde a disciplinas. El hecho de que los profesores pertenezcan, sientan que pertenecen a un departamento o a una facultad, los encierra en una manera particular de pensar y por lo tanto dificulta que compartan otras formas de concebir y entender lo que es el mundo. Yo creo que ese es un reto muy importante que tenemos en este siglo, y es romper esa fragmentación disciplinar en la estructura misma de la universidad, iniciando por la pregunta de ¿a qué pertenece un profesor? Ese sentido de pertenencia creo que es necesario cambiar. Lo segundo es que yo creo, también en la línea de lo que mencionaba Alejandro, que hoy en día los sistemas de educación tienen que estar articulados con los sistemas de producción. O dicho de otra manera, los sistemas de producción deben entrar a ser parte del proceso de formación de los jóvenes. Tradicionalmente los jóvenes están estudiando en nuestras universidades y solo tienen contacto con el mundo real hacia el final de su carrera. Y eso me parece que es equivocado hoy en día. Primero porque los va alejando cada vez más de lo que van a encontrar en el mundo laboral. Yo creo que es perfectamente viable hoy en día articular lo que ocurre en el mundo de fuera de la universidad, empresas privadas, instituciones públicas y comunidades a través del abordaje de problemas. Tal vez el capital más grande que tienen nuestras universidades son sus estudiantes, los profesores y sobre todo la capacidad que tienen para problematizar y para abordar problemas. Pero en la gran mayoría de nuestros cursos, que son los espacios de interacción con los estudiantes, les ponemos problemas que son inventados o vienen de textos o estudios caso de otras latitudes, cuando en el entorno nuestro las empresas, instituciones públicas y comunidades están llenas de problemas y no tienen capacidad para resolverlos. Entonces, hacer esa articulación entre esos problemas del mundo real con los problemas típicos de formación de los estudiantes creo que es vital. Y de esa manera uno empieza a articular desde el inicio de la formación de los jóvenes lo que es una aproximación a una restricción real de problemas. Y el último punto tiene que ver con investigación. Yo coincido completamente en que el impacto de la investigación es necesario abordarlo desde muy temprano. Y tal vez yendo un poco más ya en la línea que sugiere Alejandro, yo creo que es importante movernos de la idea de que la investigación está asociada con la producción de nuevo conocimiento y empezar a reconsiderar o considerar la posibilidad de la co-construcción de conocimiento socialmente pertinente, que es ligeramente distinto, porque la primera implica una superespecialización de conocimiento que se difunde a comunidades muy pequeñas y cerradas, nuestros colegas en nuestras áreas de trabajo. La segunda involucra a otros actores, no únicamente del mundo académico, en la construcción de conocimiento. Involucra a empresarios, pero sobre todo involucra a comunidades. Es movernos de una investigación para una comunidad a una investigación con una comunidad. Yo creo que esos 3 puntos creo que vale la pena incluirlos en esta conversación de futuro inmediato de las universidades. Alfonso, un pequeño comentario rápido antes a todos, con lo que tú dices de la Universidad de Salamanca y un poco esta tensión, porque aparecen las dos opiniones, ¿no? Las universidades como guardianas de una tradición que van a jugar ese papel y lo van a seguir jugando, pero que tienen que conectarse más, ¿no?
y el papel de la tecnología en este momento. Tal vez el artículo de Guardian es exagerado y yo creo que todos tenemos un poco de presentismo, ¿no? Estamos tal vez extrapolando más allá de lo razonable las consecuencias de lo que estamos viviendo. Pero yo creo, Alfonso, que esta idea de la universidad, éramos como guardiana de una tradición, de un conocimiento, de unas prácticas, empieza a reñir con lo que tú dices, ¿no? Con la misma forma como nos hemos organizado. Entonces yo creo que las dos, esa tensión, las dos visiones, cuando uno las mira, en el fondo no son contradictorias, ¿no? Yo creo que van a tener que coexistir, ¿no? O sea, la universidad adaptándose a unas nuevas realidades que van a ser, o que están siendo disruptivas de alguna manera, pero no perder su esencia. Yo creo que ahí es donde está un poco la dificultad del trabajo que tenemos que hacer. Doctor Julián, por favor, adelante. Hola, Julián. Hola, buenas, ¿cómo están? Doctor Alejandro, tengo una inquietud sobre universidades privadas. Y es que en el entorno colombiano actual, con estos nuevos paradigmas educativos desde el gobierno, donde se plantea la financiación de la universidad pública y no del servicio público de la educación, que no es un juego de palabras, sino una profundidad grande, es como el futuro de las universidades privadas. Julián, con algo de preocupación, y yo lo mencioné de manera un poco tangencial, dependemos de alguna manera de algunos recursos públicos, o por lo menos de programas públicos. Como lo dije hace un rato, Julián, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y yo no sé cómo son las cifras de todos. Yo creo que, Julián, que esos modelos de financiamiento basados en aumentos sistemáticos de la matrícula ya no van a ser posibles. Vamos a tener que ser más austeros, vamos a tener que encontrar otras formas de financiarnos, vamos a tener que tener una conversación un poco más cándida y más sincera con lo público. La universidad privada tiene que jugar un papel en la sociedad y lo va a seguir jugando. Pero yo creo que hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Algunas de ellas para bien. Los análisis de los retornos a la educación que yo conozco y que de alguna manera no hemos empezado a discutir como comunidad educativa con la sinceridad que lo tenemos, muestran, y tenemos que aceptarlo así, un retorno, una caída en los retornos a la educación. Y yo creo que eso es necesario analizarlo, es necesario mirarlo con cuidado y detenimiento, entender las causas. Y parte de esa caída se debe a que ese modelo de financiamiento estuvo acompañado de precios muy altos que ya no son repetibles hacia el futuro. Entonces yo creo, Julián, que nosotros tenemos que tener una conversación sincera también con nuestra comunidad. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo este año nosotros en la Universidad de los Andes decidimos no aumentar los salarios ni siquiera en términos nominales, porque estamos viendo que hay tensiones ya en el corto plazo, y por eso quiero ser bastante sincero. El último análisis que yo vi sobre retornos a la educación de nuestros egresados, de los egresados de la Universidad de los Andes, con todo lo que tienen en términos de capital social, de privilegio, de conexiones, mostraban una caída significativa. Y yo creo que eso es un llamado de atención un poco a la universidad privada. ¿Qué me preocupa a mí? Yo creo que anticipo de antesala la conversación que vamos a tener con el viceministro. Yo creo que tiene que ver con el punto que tiene Alfonso. Nosotros tenemos una regulación para el siglo pasado, de los 90. Todos esos temas de mayor flexibilidad, de romper esas fronteras invisibles, artificiales entre disciplinas, tener lo que todo el mundo dice, de tener muy pocas entradas y muchas salidas, programas más flexibles, más cortos, todo eso se va a estrellar con esas inflexibilidades regulatorias que tenemos. O sea, si no hay un poco de flexibilidad regulatoria, va a ser muy difícil para nosotros adaptarnos a esta realidad. Y ahí, Julián, van a empezar los problemas, ¿no? Entonces vamos a tener que tener más flexibilidad en la forma como se regulan muchos de los aspectos de la educación superior. Pero, Julián, hay que mantener cierto optimismo axiomático, digo yo, ¿no? Ahí vamos. Y
creo que fue William Faulkner el que dijo por allá en su discurso cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, ¿no? No solo sobreviviremos, prevaleceremos. Yo creo que hay que seguir pensando de esa manera y tenemos un papel muy importante que jugar en la sociedad y lo seguiremos jugando. Gracias, doctor Alejandro. Sigue, por favor, el doctor Carlos Felipe y a continuación el doctor Carlos Eduardo Jaramillo. Adelante, doctor Carlos Felipe. Gracias, Oscar. Bueno, de nuevo, hola, Carlos Felipe. Alejandro, mucho gusto en saludarte. Y mira, hombre, pues la vida cómo da de vueltas. Decías, y de verdad me honras al decir sí que recordaras haber sido el profesor tuyo, hoy eres el profesor nuestro, colega rector, y también aquí nos puedes dar algunas clases, Alejandro. Y bueno, quizás mañana también, ya no sé, si serás también por ahí como está sonando, hasta nuestro presidente en 1 año y medio, no lo sé. Miraremos a ver, pues, Alejandro. Estoy aquí para hablar de las tensiones, Alejandro. Me van a enloquecer. Bueno, entonces mira, Alejandro, hay un punto que con todo esto que mencionabas, efectivamente, de esas dos visiones de la universidad, que no es nueva, que viene creciendo desde antes de todo este proceso y esta coyuntura que tenemos, pero que se va a acentuar indudablemente. Una de las cosas y que se venía hablando desde hace tiempos y que de hecho, y aquí lo podemos decir ya, algunos hicimos ese intento, puede tratar de encontrar algún tipo de alianza. Es decir, hombre, son muchas variables, son muchas incertidumbres. Y como tal, pues muchas veces en esto decir, bueno, los riesgos también hay que intentar repartirlos, pero por supuesto que tienen que estar amparados en unos principios comunes en los cuales uno pueda decir, tiene esos aliados. Entonces, aquí donde ya no solamente los actores somos las universidades o instituciones de educación superior, sino que entran esos otros jugadores que sí tienen un interés de lucro. ¿Cómo ves desde esa posibilidad de convergencia entre esos dos, que me gusta mucho lo que decías, de eso tiene que ayudar a converger y tenemos que ser inteligentes lo suficientemente para encontrar cuáles son? Pero ¿cómo verías las posibilidades de que se vayan dando a la luz de ahora, especialmente en las privadas, más no exclusivamente, unas integraciones de las universidades? Entendiendo que ¿Integraciones de qué, Carlos Felipe? De las universidades, de algunas universidades. ¿Cierto? Que se vayan en alguna medida, que pueda ser que se integren como una sola o pueda ser como una red, pero que de alguna manera tengan unos elementos comunes muy fuertes en donde se pueda decir casi que estar matriculado en esta o en esta otra universidad es hacerlo casi que en la misma por la complementariedad, sea de tipo geográfico, sea de tipo de conocimiento, sea desde las funciones sustantivas en un enriquecimiento, y que, como te decía, además de dar una visión más amplia, ayuden a minimizar esos riesgos, a atenuar un poco también las debilidades a las que estamos sometidos. ¿Cómo verías eso? ¿Crees que eso va a ser posible o que simplemente se van a dar desapariciones también de algunas instituciones? Haciendo un poquito de ciencia ficción, Carlos Felipe, yo creo que es posible. Yo creo que es conveniente también, ¿no?, que se den esas integraciones. Yo creo que, pensémoslo desde una perspectiva un poco como de país, ¿no?, y de capital humano. La geografía del capital humano especializado en Colombia es muy estrecha. Yo creo que, por ejemplo, conseguir un buen profesor de econometría se puede hacer en 5 o 6 ciudades, después es muy difícil. Y yo creo que esas integraciones que tú planteas, yo creo que permitirá, desde un punto de vista social, no institucional, no estoy pensando en cada institución, permitirá aprovechar ese recurso escaso que es ese capital humano que está en nuestras universidades, concentrado, vuelvo y repito, en muy pocas ciudades, en muy pocos lugares. Pero si uno dinámicamente trata de imaginarse este futuro, Carlos Felipe, de esas integraciones, yo creo que una conclusión que uno podría sacar de esas ecuacioncitas diferenciales que estoy tratando de tener en mi mente es que no todas las instituciones van a sobrevivir entonces, porque sí va a haber una concentración. Y no sé si esa concentración es buena o mala, o sea, no sé si el punto final de eso que parece hoy más o menos inevitable y que la virtualidad va a facilitar
será lo que deseamos o no. Yo sí creo que va a haber cambios y yo sí creo que va a haber una recomposición de esa oferta. Y yo creo que va a tener elementos positivos, pero no soy capaz en este momento de adivinar todas las consecuencias, incluso indeseadas o imprevistas, que pueda tener ese proceso. El artículo ese de The Guardian era bastante enfático en que algunas instituciones van a desaparecer. Yo no creo que eso vaya a pasar tan rápido. Pero en ese libro ahora de pronto me permiten compartir la pantalla, que quisiera en todo caso dejarles las referencias. Esa idea del estudiante de educación superior que entra a una especie de Netflix y decide que esta clase la va a tomar en esta universidad, después en esta otra, y nosotros nos convertimos simplemente, ni siquiera en plataformas, sino en homologadores y en formas de que van en instituciones que guían ese proceso. Es una visión que me parece interesante, pero me parece inquietante también, me da un poco de miedo. Y no queremos, yo no quisiera que nuestras instituciones se convirtieran simplemente en eso, ¿no? En simplemente unas instituciones que administran unas credenciales, que homologan las materias, que guían a los estudiantes en un proceso de navegar un mundo donde hay una oferta casi infinita de diferentes programas. Y ahí es donde yo tengo la visión un poco más humanista de la educación superior, más idealista, ¿no? De nuestros espacios, ¿no? De un espacio donde los valores que se están perdiendo en la sociedad, Carlos Felipe y todos, ¿no? Las virtudes republicanas, del diálogo democrático, de ciertas bases normativas para la interacción social, ciertas consideraciones éticas de cómo vivir y cómo comportarnos en nuestras profesiones. ¿Vamos a renunciar a eso definitivamente? Yo creo que no. Y tendríamos que seguir aferrados a una visión, vuelvo y repito, más idealista. Algunos dirán un poco más utópica, pero yo creo que la universidad tiene que cumplir un papel, más allá de eso, ¿no? De pronto, Carlos Felipe, nuestros estudiantes encontrarán donde ver una mejor clase de ecuaciones diferenciales que en nuestras instituciones. Pero nosotros tenemos que crear un ambiente, yo lo voy a llamar de una manera un poco, tal vez indirecta, una conversación, que justifique a nuestras instituciones, dijéramos, más allá de eso, de una pequeña oferta y una labor de simplemente dar unas credenciales. Perdón, rector Alejandro, le habilitaron ya el compartir pantalla, Bueno, no lo requieren. voy a hacerlo, déjenme, yo les muestro entonces, vamos a ver si lo logro hacer. Voy adelantando cómo están las solicitudes de orden de palabra. Después de la intervención ahora en la explicación del doctor Alejandro, seguiría el doctor Carlos Eduardo Jaramillo, luego el doctor Luis Carlos, posteriormente la doctora Mel Valida, y seguirían el doctor Tito y el padre Harold, por favor, para que sepan el orden en que va el uso de la palabra. Les recuerdo que estamos sobre un horizonte de tiempo de unos 15 minutos máximo más, por favor. Uy, se nos acabó el tiempo. Podríamos hacer una sesión, pero entre todos, no solamente hablar yo como para... Hace falta compartir un poco entre todos, creo yo, todas estas inquietudes. El libro de la izquierda, Carlos Felipe y todos, es el que tiene esa visión un poco más idealista de la institución. Me gustó mucho, ¿no? Un poco crítica de la educación superior. Dice una frase por allá que yo creo que algunos de nosotros la podemos sentir como una especie de dedo en la llaga purulenta, ¿no? Las universidades han empezado a construir infraestructura y esa infraestructura se ha convertido en un monumento de nosotros mismos. El libro de la derecha es esa visión un poco más del estudiante como cliente. Y yo al leerlo los dos dije, pues tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? No podemos renunciar al idealismo, pero también alejarnos de las demandas de la sociedad. Es complejo. Bueno, y ahí están las cifras del crecimiento de todos los diferentes actores que muestran como todas las cosas de esta realidad. Números exponenciales cada vez más altos, pero ustedes conocen esto más que yo. Quiero simplemente, por transparencia, mostrarles unas cifras de la Universidad de los Andes, las financieras, que me parecen interesantes y refuerzan esta idea que yo creo que todos podemos vernos en este espejo, o muchos. Las públicas quizás no, pero yo creo que las privadas. La línea roja que ustedes ven ahí
es el crecimiento de los ingresos en términos reales. Miren este siglo, miren que eso pasa en términos reales, se multiplica por 3. Esto es un crecimiento muy acelerado. O sea, nuestras instituciones crecieron y crecieron de manera sustancial en esta época. Pero miren que la línea azul también crece, o sea, nos volvimos unas universidades más costosas también. Pero miren que desde hace aproximadamente 4 o 5 años, los ingresos, la línea roja deja de crecer. Tenemos que empezar también a controlar los gastos y llegamos a una especie de equilibrio. O sea, de una línea y la otra ya están iguales, o sea, ya no hay excedentes. Y yo creo que ese agotamiento de ese modelo financiero es algo que compartimos muchas de las universidades aquí y que nos va a obligar necesariamente a cambiar. Quería simplemente mostrarles esas grafiquitas para enfatizar lo que les estaba contando. Doctor Alejandro, muchas gracias. Sigue el doctor Carlos Eduardo Jaramillo. Quiero recordarles a todos que esta iniciativa de la invitación del doctor Alejandro en cabeza de los doctores Luis Fernando Gaviria y Carlos Felipe Londoño fue una cosa que nos propusimos. Como bien usted lo indica, doctor Alejandro, vamos a continuar en estos espacios. Así está previsto en una agenda que hemos diseñado, de tal suerte que, bueno, hoy sortearemos seguramente con alguna dificultad de tiempo, pero creemos que este diálogo se mantenga. Doctor Carlos Eduardo, por favor. Carlos Eduardo, buenos días. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Yo pues bien, sobreviviendo, hermano, pero andando. Yo quisiera tocar unos temas muy rápidos. Coincido con varios de los elementos que has puesto en la discusión. Y creo que uno de los mayores problemas que enfrentamos nosotros es que nuestro modelo no está hecho para aceptar ser diferentes. Y eso lo vemos posiblemente en los espacios de calidad con nuestros mismos pares. Es que muchas veces lo que leemos es que alguien quiere encontrar lo que se ha soñado en otro espacio. Pero esa diferencia creo que hay que llevarla a un entendimiento. ¿Y por qué arranco por ahí? Porque parte de la preocupación que manifiestas tú desde el agotamiento del modelo de ingresos, que todos lo vemos, yo la veo reflejada también en la dificultad de lo que es el modelo de costos de nuestras instituciones, en donde yo he tenido la oportunidad de estar sentado en el sector industrial y ahora en el sector académico. Y uno en el sector industrial busca una optimización de unos costos y asociarlos a unos resultados. En la academia no necesariamente. En la academia vamos muy de la mano de la formación de nuestros docentes, de puntos y de asignaciones. Y yo creo que ese es un modelo que si nosotros no le ponemos especial cuidado, va a llegar un momento en donde es totalmente insostenible. ¿Por qué? Porque esa relación conocimiento, compartir contra producción y generación, hay que buscarle un equilibrio. Yo siempre he sido de los que he pensado que ojalá la gente se pueda ganar todo lo que se pueda ganar, pero hay que buscar un sano equilibrio entre lo que es. Y lo segundo es que esto lo que estamos viviendo posiblemente está mediado desde una desconexión desde lo que se ve desde el mundo académico que se necesita en los otros componentes de la sociedad y lo que desde los componentes de la sociedad se ve como necesidad. Nosotros hemos tenido algunas experiencias que nos han mostrado parte de un camino, y es que en un proyecto aquí de ciudad que se llama Manizales Más, tenemos la fortuna de que nuestros profesores hayan interactuado en un ejercicio que se llama Profesores de Alto Potencial. ¿Y qué es Profesores de Alto Potencial? Estar muy cerca de los demás sectores productivos, entendiendo, compartiendo, entregando y aprendiendo, para que esa asignatura deje de ser muy teórica y tenga un relacionamiento un poco más con la realidad y con la practicidad. Pero básicamente me parece que sí tenemos que seguir cambiando esos procesos. Tenemos una amenaza que si no la vemos nos pasa por el lado y nos lleva. Y en ello es importante, y una gran limitante de ello va en la mano de todo nuestro proceso normativo. Coincido en que es lento, es anticuado,
no nos facilita hacer cosas. Y aquí es donde creo que tenemos que estar dispuestos. Los modelos de ingreso por matrículas, cada vez dependemos más de ellos y cada vez estamos entrando en un círculo vicioso. Entonces, eso es una parte de lo que quería decir para no alargar más la conversación. Gracias, Carlos Eduardo. Yo quiero hacer dos reacciones muy rápidas, telegráficas casi. La primera, y es un poco pensar en como la teoría de cambio al interior de nuestras instituciones. Yo todavía no puedo hacer un balance definitivo, pero yo diría lo siguiente, Carlos Eduardo y todos, y es que ese cambio necesario que tú mencionas, ese conectarse más, no va a pasar de abajo hacia arriba. O sea, necesita cierto cambio centralizado. O sea, nosotros como rectores tenemos la obligación de impulsar ese cambio. Espontáneamente no va a ocurrir, o por lo menos no va a ocurrir a la velocidad y la dimensión que lo necesitamos. Yo diría, Carlos Eduardo, lo mismo que tú dijiste, lo diría de la siguiente manera: somos demasiado ofertistas. Nosotros tenemos un conocimiento, una forma de entender el mundo y lo llevamos a la sociedad y lo ponemos allá. Pero ese diálogo de doble vía no pasa mucho. Voy a contar dos anécdotas rapidísimas. Cuando lanzamos este centro de inteligencia artificial Sinfonía, tuvimos una conferencia, hay varias conferencias, y alguien, un muchacho, estudiante, se metió y dijo, bueno, ¿y ustedes cómo están haciendo con el sector privado y qué aplicaciones tienen? Y uno de los profesores de la universidad pública dijo, no, nosotros no interactuamos con el sector privado. Con un potencial allí grandísimo y una desconexión de nuevo, ¿no? ¿Cómo conectarnos? ¿Cómo impactar más? Yo creo que es algo, vuelvo y repito, que nos corresponde a nosotros un poco desde arriba. Tenemos que propiciar esos cambios, tenemos que hacerlo todo el tiempo. Como no va a haber una deriva que lleve espontáneamente a nuestros profesores hacia allá. Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad grande. Doctor Alejandro, gracias. Por favor, continúe el uso de la palabra el doctor Luis Carlos. Se prepara la doctora Melba Livia, luego el doctor Tito y cerraríamos con el padre Harold. Adelante, por favor. Doctor Luis Carlos, adelante. Hola, Luis Carlos. No le escuchamos aún, doctor Luis Carlos. ¿Pero ustedes me han oído bien? Sí, perfectamente, doctor Alejandro. Creo que hay algún problema en el sonido, doctor Luis Carlos. Si le parece, voy a dar paso, doctor Luis Carlos, a la doctora Melba y vamos mejorando su sonido, por favor, ¿le parece? Perfecto, doctora Melba, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días, doctora Melba. Un saludo desde la Universidad Nacional. Lamentablemente la profesora Dolly no podía unirse hoy a la reunión, pero estoy segura que coincidiría conmigo en torno a estas reflexiones provocadoras, esta invitación a pensar en estos escenarios de trabajo mucho más conjunto. Creo que ese es un primer elemento que quisiera retomar de lo que ha dicho el doctor Gaviria y lo mismo los otros rectores en sus reflexiones. A mí me parece que usted nos ubica en un escenario de justamente revisitar, si queremos ponerlo en estos términos, estas miradas de que si miráramos los planteamientos de las lógicas de razonamiento científico desde Habermas, por un lado está lo netamente instrumental, que erróneamente se ha asociado como a que ese es el papel que cumplen las universidades privadas, y en otro lado está la universidad pública más preocupada por lo social, por la comunicación, para ubicarnos a unas y a otras universidades en este plano de la complejidad, de unir fuerzas y de pensar en ese tercio incluso que nos ubica a todos en un momento de muchas dificultades, pero también de más oportunidades todavía para unir fuerzas. Yo creo que aquí este es un momento propicio para pensar en ese bien común que es la educación, sin distingo de cuál es la naturaleza de las instituciones, porque todos tenemos una preocupación común, que es este bien social que es la educación. Entonces me parece que en ese sentido, el hecho de que estas reflexiones surjan en el marco de ASCUN, que nos convoca a todos, unidos por ese
querer avanzar en la educación superior y a su vez impactar en los diferentes niveles de la educación colombiana, es algo que nos brinda oportunidades para pensar cómo justamente podríamos nosotros fortalecer estas oportunidades para, en el marco de redes como la de Ascom y en el marco de estas cooperaciones bilaterales que tenemos entre dos universidades, por ejemplo, cómo podríamos avanzar y aprovechar estas... Doctor Edgar, le agradecemos silenciar su micrófono. Gracias. Doctora Melba, adelante. ¿Está en mute, doctora Melba? Me parece que justamente en estas carreras que hemos vivido en estos tiempos, por adecuarnos a estas nuevas circunstancias que tuvimos que vivir para cumplir con las labores misionales de la universidad, nos tendría que invitar justamente a superar estos individualismos y esta competencia por brillar como el que más conocimiento tiene y el que más conocimiento logra divulgar. Me parece que estas enseñanzas que nos dejan estos tiempos nos llevan justamente a unir fuerzas alrededor de estos elementos. A mí me parece que un escenario propicio acá frente a los retos que nos ha puesto este tiempo tiene que ver cómo nosotros hemos logrado justamente pensar en unas mayores oportunidades para el intercambio, en este caso en la docencia. Lo hablo desde mi experiencia porque soy la directora de Relaciones Exteriores. Yo digo, por ejemplo, maravilloso cuando vemos la generosidad con que actuamos para poder posibilitar que nuestros estudiantes van a la Universidad de los Andes, pero también van a una universidad pública y asimismo hay esta posibilidad de circulación del conocimiento mediado por una apertura de nuestras aulas, mucho más facilitado ahora a través de estos nuevos escenarios. Me parece que el doctor Gaviria también ha llamado la atención en torno a un elemento que ha cobrado mucha más fuerza en los últimos años en nuestras universidades y que Ascom justamente lo resaltaba la semana pasada cuando se lanzó este libro sobre extensión, con aportes de diferentes universidades. Creo que esta mirada a la educación continua como una forma de mantener esta conexión entre nuestros estudiantes y acercar mucho más en torno a esta reflexión y a estas posibilidades de construir nación con nuestros estudiantes egresados cobra particular importancia en estos tiempos. Entonces, muy atentos a lo que desde la Universidad Nacional podamos hacer para acercarnos, para dialogar y compartir estas buenas prácticas y estas experiencias y continuar construyendo conjuntamente en torno a la educación continua, porque nosotros pues hemos tenido un trabajo bastante grande y unos retos gigantes como los tenemos la mayoría en las universidades públicas, que nos vimos forzados a generar recursos para autofinanciación a través de la extensión y de la educación continua. Pero más allá de esta visión utilitarista, vista como una posibilidad de continuar construyendo con nuestros egresados y con la formación postgradual unas agendas y unos proyectos que permitan aportar mucho más a las regiones y al país en general. Y para finalizar, me gustaría aprovechar la citación que usted hizo, doctor Gaviria, en torno al conocimiento, a la medición del conocimiento y a este uso excesivo de las métricas para evaluar y medir lo que se produce. Yo creo que nosotros tal vez pasamos de un periodo en nuestras universidades, de un periodo de cuestionamiento, de análisis, de presentación de propuestas frente a la medición de las publicaciones científicas, por ejemplo, a una etapa de resignación, pareciera ser. Después de unos debates muy importantes hacia el 2016, 2017, que llevaron a que Conciencias en su momento frenara un poco la aplicación de un nuevo modelo, entramos, pareciera, a un periodo de resignación en 2018-19, cuando se impone un nuevo modelo de medición de las revistas científicas editadas en el país,
con unas visiones y misiones muy importantes desde una construcción de espacios para el acopio de contribuciones no solamente del saber local, sino también de diálogos con el saber mundial. Pasamos, pareciera ser, a un periodo de resignación y de aceptación de una debacle que vivieron muchas universidades, porque muchas de sus revistas fueron invisibilizadas, ¿sí?, en la clasificación nacional que se produjo en 2018, 2019, y lo que ocurre en 2020 cuando se publican los últimos resultados de clasificación de las revistas científicas, pues sigue siendo altamente preocupante. Entonces, me parece que esta mirada en torno a lo que concebimos como conocimiento y a lo que concebimos como posibilidades de circulación y de medición merecerían un espacio muy importante como colectivo en ASCUN también. De nuevo, muchas gracias y muy atentos para continuar participando desde la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, profesora Melba, y muchas gracias por resaltar las afinidades y esa necesidad, como yo decía ahora cuando dije que nos tenemos que conectar más. Eso, por supuesto, es entre nosotros mismos también. Ahora que hablaba de extensión, rápidamente, descubrí una historia muy bonita, incluso la conté en este último libro, sobre la extensión en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, en el año 47, publicó un artículo original de Aldous Huxley, conseguido por quien era el director de extensión de la época de Manizales, Jaime Ibáñez, que resalta un poco que desde hace mucho tiempo nuestras universidades también han venido jugando un papel fundamental en la modernización de nuestro país. Gracias, profesora Melba, y saludos a la rectora Doble. Adelante, doctor Tito. Dame un segundo, gracias, Oscar, estoy tomando las notas. Ok, lo primero que quería reflexionar, de verdad, rector Alejandro, muchísimas gracias por esas buenas palabras. Muchas gracias. Yo creo que si bien la universidad no va a desaparecer, yo soy un poco más pesimista. Yo creo que el teatro no desapareció con la irrupción del cine, pero sí se vio muy reducido a una élite, y yo soy muy fan del teatro de Broadway, me encanta, pero no podemos comparar el impacto que tiene un Hollywood o un Bollywood con respecto a lo que es el teatro, que nos obliga a encerrarnos en cuatro paredes y ver un espectáculo maravilloso, pero que queda muy reducido a impactar a muy pocas personas. Por lo tanto, yo sí creo que necesitamos una transformación como lo hizo el teatro al cine, donde hay una gran producción de contenidos, y una película de Hollywood se puede ver en cualquier rincón del mundo. En cambio, una obra de teatro de Broadway o en el Lincoln Center está muy reducido para muy pocas personas que pueden acceder. Yo sí creo que las universidades van a permanecer en el tiempo, pero van a tener un impacto mucho menor, y aquellas que logren desarrollar contenidos dinámicos, flexibles, adaptables, son las que van a poder perdurar a través del tiempo. Yo sí creo, como lo decía el padre Harold, la flexibilidad es la palabra central en todo este aspecto. Yo creo que yo tengo tres aspectos de la Universidad del Futuro. El primero es la flexibilidad, no entendida como mediocridad, sino como la capacidad de adaptabilidad que debemos tener las universidades en distintas plataformas, en distintas metodologías, en lo remoto, en lo virtual, en lo presencial, con alternancia. Creo que la flexibilidad debe ser un derrotero en este nuevo modelo de universidad. Segundo, lo mencionaba un compañero al principio, el tema de la empleabilidad. Tenemos que estar mucho más cerca del sector productivo. Si uno le pregunta a la gran mayoría de jóvenes, ellos quieren es conseguir un buen empleo y mejorar su calidad de vida. Yo sé que también van a formarse como humanistas y tenemos esa labor de la formación integral, pero ellos en primera instancia lo que están buscando es un empleo. Quieren estar más cerca del empleo, y yo ahí veo también como una evolución de la universidad hacia hacer una bolsa de empleo como universidad, una universidad con una fuerte headhunters, con unos cazatalentos, como que estando muy cerca del sector productivo, y lograr que ahí haya un verdadero matrimonio. Mucha gente dice divorcio, pero es que yo pienso que a veces nunca ni hemos estado casados, y para divorciarse hay que haber estado casado. Entonces pienso que tiene que haber una mayor cercanía con el sector productivo y ser como una especie de cazatalentos en cuanto a la empleabilidad. Y un tercer punto que veo en eso es la docencia
articulada con la investigación a través de los aprendizajes basados en retos, a través de los aprendizajes basados en problemas, aprendizajes basados en proyectos. Es formar investigadores de todos nuestros estudiantes en todo ese proceso de docencia, pero no investigadores para que publiquen un paper, no investigadores para que generen un nuevo conocimiento, investigadores, como usted bien lo dijo, para resolver problemas, para generar impacto real en el sector productivo, en el sector social, donde vayamos a resolver problemas con una mentalidad de investigadores. Y por último, el doctor Carlos Felipe decía que si se iban a unir universidades, yo creo que hace 1000 años la Universidad de Oxford así lo hizo. Empezaron con 4 colleges, hoy son 44 colleges que son relativamente independientes en su parte académica, pero centralizados en una parte administrativa, y realmente la Universidad de Oxford son 44 maravillosos colleges que hacen una gran universidad. Yo pienso que todo este tema de la flexibilidad es muy importante. Muchísimas gracias. Doctor Alejandro, le pido el favor, dejemos las 2 intervenciones que vienen, con eso su merced hace una suerte de conclusión. Perfecto. ¿Le parece, por favor, padre Harold, adelante, y luego el profesor Luis Carlos? Adelante, padre Harold. Muchas gracias nuevamente, doctor Oscar. Nuevamente, Alejandro, gracias. Yo, pues, no voy a repetir lo que acabo de expresar en presencia del viceministro, pero yo sí quisiera insistir en que esta conexión que hoy por hoy, pues, la realidad nos está demandando a todos. Conexión que es, insisto, integración, que es concepto de híbrido, pero no híbrido raro, no híbrido extraño, no híbrido como si no fuera algo importante, sino híbrido en perspectiva de integración. Requiere de parte nuestra, y es quizás mi invitación, y creo que para SCUN será un camino también bastante importante, de poder hacer todos los análisis y las predicciones basadas en investigaciones muy serias y no en percepciones a corto plazo. Yo creo que es una oportunidad que tiene SCUN, que tenemos nosotros como rectores, de hacer unos procesos de investigación a partir de toda esta realidad que de alguna manera nos interpela y que nos preguntamos siempre por ese futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que el camino es ese, y esa es como mi invitación final. Lo expreso nuevamente, aquí el tema, el lugar común nuestro es la sociedad, el aprendizaje para qué, el conocimiento para qué, el impacto social de nuestra, y lo digo desde mi vocación humanista y desde mi vocación desde Uniminuto, creo que esa será realmente un escenario donde nos encontremos grandemente, con mucha integración. Y creo que esas investigaciones serán una ayuda grande para nuestro sector colombiano a la luz de todo lo que estamos viviendo y lo que estamos reflexionando. Sería eso fundamentalmente. Gracias, doctor Alejandro, nuevamente. Gracias, padre Harold. Por favor, una última intervención. Doctor Luis Carlos, adelante, por favor. Gracias, gracias, Oscar. Quiero hacer un comentario a la intervención del rector Gaviria, agradecerle también al rector Gaviria por la presentación que nos hizo en las horas de la mañana. Quiero sobre todo puntualizar 3 aspectos. A mí me parece, y comparto eso con el rector Gaviria, que la educación superior está enfrentando la mayor transformación y tal vez la transformación más acelerada que ha enfrentado en el último siglo. Realmente la universidad y la educación superior pues tuvo grandes transformaciones, por supuesto, en el último siglo, fundamentalmente la masificación de la matrícula, mayor investigación en las universidades y, por supuesto, en las formas de gobierno y de administrar las universidades. Pero lo que está aconteciendo en estos momentos es algo inédito. No lo hayamos tenido, por supuesto, en los últimos 100 años, porque la pandemia en la práctica nos obligó a hacer un cambio drástico, un cambio muy acelerado, pero creo que el rasgo central de este cambio es que ha impactado profusamente en los aspectos centrales de la misión universitaria. Lo ha hecho, por supuesto, en la transformación y en la comunicación, y en la comunicación y transformación del conocimiento. Lo ha hecho al nivel de la investigación
y también lo ha hecho, por supuesto, en la interacción en el nivel global, tanto de profesores como de investigadores. Y es un impacto que se venía, pero que la pandemia sin duda lo aceleró. En estos días se presentó un estudio aquí en Colombia donde llegan a la conclusión que la pandemia hizo que nosotros aceleráramos en los próximos 20 años la conectividad y la transformación telemática. Y eso yo creo que vino, pues, por supuesto, para no desaparecer, sino para el contrario, para profundizarse. Pero llamo la atención sobre el siguiente punto. También esta transformación radical está profundizando las grandes desigualdades sociales y comienza a emerger otra categoría de la desigualdad: los conectados y los no conectados, los que pueden tener dispositivos telemáticos y los que tienen dificultades para acceder a esos dispositivos telemáticos. Nosotros, por ejemplo, en la universidad pública se ha hecho un gran esfuerzo para tratar de dotar de estos dispositivos a un buen número de estudiantes, porque surge la estratificación del conectado y el no conectado. Y entonces eso es muy importante para pensarlo sobre el futuro, precisamente la función que cumplen las universidades. Y el tercer punto es que el rector Gaviria nos comentaba cómo, en su perspectiva de un plan a futuro de la universidad, sin duda que están aportándole y están apostándole a la oferta posgradual de tipo virtual. Siempre hemos dicho que ese era un gran desafío que enfrentábamos las universidades en su conjunto, de cómo universidades del resto del mundo hacían oferta de carácter virtual al nivel posgradual, y eso era un riesgo, un desafío que nosotros enfrentábamos como universidad. Eso ya se vino y eso es la realidad que estamos enfrentando, y por eso me llama la atención ese punto que de manera muy precisa lo plantea el rector Gaviria. Pero sobre eso tendría que decir que además de cómo la pandemia aceleró ya la oferta de carácter virtual a nivel posgradual, hay que llamar la atención en el caso de Europa. El envejecimiento de la población europea, el envejecimiento de la población ha tenido como consecuencia que las universidades en Europa también traten de buscar en estas partes del mundo estudiantes en América Latina, y esos estudiantes lo están buscando a través de una oferta virtual, fundamentalmente a nivel posgradual. Por lo tanto, son los grandes retos a los cuales estamos enfrentados, y si la universidad en su conjunto no toma las decisiones correctas de dirección universitaria, de investigación y de formación, difícilmente podremos salir adelante. Ese es el mensaje, rectores, que quería comentarles a raíz de la intervención del rector Gaviria. Gracias, Oscar. Doctor Luis Carlos, muchas gracias. Doctor Alejandro, por favor, para su intervención y cierre. Gracias. Tiene el micrófono cerrado, doctor Alejandro. Disculpas, Oscar. Voy a hacer dos comentarios casi adjetivos muy rápidos. Uno tiene que ver con el comentario de Tito y esa comparación interesante que hace entre los teatros y el cinema, y cómo ese tránsito llevó a una disminución, dijéramos, del peso relativo en la sociedad. Y me parece un ejemplo perfecto porque de alguna manera muestra que cuando las audiencias comienzan a crecer, esos mercados locales de nicho se transforman, pierden importancia, y de alguna manera hay un cambio que reconfigura completamente, dijéramos, un sector económico. Yo escribí un articulito que voy a compartir aquí, haciendo una metáfora parecida a la que nos presenta Tito, pero con el fútbol y con los cambios que se dieron tecnológicos que tienen que ver con la entrada primero por la televisión por cable, que globalizó las audiencias y el impacto que eso tuvo en lo que hoy llamamos el sur global. Y cómo en este caso, desde un punto de vista no solamente de demanda, sino de oferta, también de concentración del talento. Es inquietante, se los dejo para quienes les gusten estos temas de globalización y desigualdad. Pero hay otra comparación que yo quisiera hacer que también me parece, para utilizar la misma palabra que he utilizado varias veces, inquietante, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para la democracia. Casi son imprescindibles, diría yo, son un bien público, pero un bien público que se está quedando sin un modelo de negocio cierto.
Yo no creo que lo mismo nos vaya a pasar, pero yo creo que la conversación que tuvimos ahora con el viceministro y un poco estas tensiones interesantes entre lo público y lo privado, yo creo que en el fondo demuestran eso, que todos somos conscientes de que lo que hacemos es un bien público, que nuestro impacto trasciende el beneficio individual para un estudiante. Y que entonces la pregunta sobre quién financia ese bien público, cuál es el papel del Estado y cuáles son las posibilidades reales de un financiamiento centralizado, y cómo tenemos que encontrar formas alternativas del financiamiento de ese bien público, es una pregunta abierta que no va a tener una respuesta definitiva tal vez nunca, Oscar y todos, ¿no? Pero yo creo que es interesante lo que estamos viviendo, porque es un bien público cuyo modelo de financiamiento está cambiando de manera mucho más acelerada y las alternativas todavía no han surgido o emergido plenamente. Y eso es preocupante. El último comentario tiene que ver, para tal vez terminar con lo que habíamos empezado, con el artículo de The Guardian y con lo que dice Luis Carlos. Yo creo que en el fondo se nos está planteando una pregunta como comunidad educativa y como instituciones, como si la carga de la prueba se hubiese invertido. Y la pregunta sobre, bueno, ¿cuál es el papel fundamental en la sociedad ahora que el conocimiento es más o menos disponible, o que por lo menos la información está ahí, disponible para todos? ¿Cuál es ese papel que queremos jugar y cómo lo vamos a redefinir, al menos en el margen? Yo creo que la respuesta a esta pregunta todavía no la tenemos de manera plena. Y a mí sí me preocupa, yo veo intelectuales públicos por todos lados. Desde Moisés Naim, el venezolano, escribe un artículo por allá en El País a finales del año pasado devastador contra las universidades. Hasta las mismas reflexiones recientes sobre la meritocracia de Michael Sandel, que habrán visto recientemente, a este artículo de Guardian, y se superponen estas reflexiones sobre el papel de la universidad, y yo las entiendo juntas, superpuestas, como una pregunta que nos están haciendo. Sobre, bueno, con todo esto, ¿cuál es nuestro papel primordial en la sociedad? Y yo creo que esta conversación que tenemos hoy es una abrebocas para ir definiendo, dijéramos, una visión colectiva, que no solamente es la globalizada, sino que responde también a los desafíos de nuestra sociedad. La circunstancia que vamos a vivir en Colombia ahora en los próximos años, un poco con esta caída en todos los indicadores económicos y la necesidad imperiosa que el país tiene de redefinir su modelo de inserción en la economía global, porque nuestra oferta exportadora va a tener que cambiar. Yo creo que las universidades no podemos estar ajenas a esos desafíos. Y ese papel que nos están pidiendo nuevo en la sociedad, yo creo que tiene que ser el acompañamiento en estas búsquedas también colectivas. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? El petróleo y el carbón ya no son las formas de insertarnos en la economía global, pero no está surgiendo otra. Y todas de nuestras regiones estamos buscando, y yo creo que la universidad no puede estar ajena de eso. Y si los alejamos, si nos encerramos en nuestras prerrogativas, yo creo que ahí sí viene un poco la amenaza que hemos señalado en esta conversación. Entonces, yo termino como empecé, reiterando una convicción que creo que es compartida por todos, a conectarnos más y ser protagonistas de la historia por construir de nuestro país y de nuestra sociedad en un momento interesante, pero lo voy a decir de esta manera, peligroso también. Entonces, gracias de nuevo a todos por la atención y por propiciar este diálogo tan interesante.